puede grabar. Ahí sí, ya se va a olvidar. Se puede. Ok. ¿No? Ya que me estimado, ahora sí, sí. Tenemos que ver, el objetivo es conocer, comprender el efecto Doppler y algunas de sus aplicaciones. Entonces, voy a dejar de compartir de nuevo porque aparece una ventana amarilla y ahora sí, vale, si no saben la grabación todo el rato y también creo que le aparece a ustedes también. En fin, ya. Conocer y comprender el efecto Doppler. A ver, la clase anterior, lo nuevo que vimos fue resonancia, ¿sí? Pero ya hemos visto, chiquillos, un montón de conceptos, un montón de conceptos que tienen que ver con el sonido. Bueno, aparte del eco, hemos visto mucho más, ¿ya? Mucho más conceptos que están en esta diapositiva, ¿sí? Que la tienen en Webclass para que puedan estudiar. Y como cuáles conceptos, como el concepto de reflexión, ¿no es cierto? Dijimos que todos los sonidos se reflejan, aunque sea un poco o mucho, pero se reflejan en los distintos materiales, todos, ¿ya? También dijimos que el sonido podía ser absorbido, ¿no es cierto? Y como una parte del sonido se refleja, la otra parte se absorbe, ¿ya? Y todos los sonidos, ¿no es cierto? Dijimos que también se absorbían. Todos los materiales absorben, aunque sea un poquitito, aunque sea una fracción muy pequeñita, ¿ya? No hay ningún absorbedor eh, del sonido que sea 100%, o ningún material que refleje 100% también el sonido. Siempre una parte se absorbe y otra parte se refleja. Eso ya lo vimos ya. El eco también ya lo vimos. Eh, ¿Qué dijimos? Lo importante que dijimos del eco, ¿no es cierto? Dijimos que para terreno abierto, ¿no es cierto? En el cual el sonido se toma como un obstáculo y se refleja, para que exista sonido, perdón, para que exista eco, tiene que haber una distancia mínima de 17,1 metros, ¿ya? O de 17 metros, ¿ya? De 17 metros. Es la distancia mínima. ¿Por qué? Porque el sonido, perdón, la respuesta del oído humano, cuando viene un sonido y viene otro detrás, ya es de 0,1 segundos. Es el tiempo mínimo. 0,1 segundo es el tiempo mínimo de respuesta del oído humano entre un sonido y otro. Por eso que son 17,1 metros la distancia mínima para que ocurra eco. Eso es cuando usted está en un terreno abierto, ¿no es cierto? Porque si estamos dentro de una pieza, ¿no es cierto? Una habitación, y está vacía, ¿no es cierto? Y emitimos un sonido, el sonido se va a reflejar muchas veces hasta que completa los 17 metros. Usted va a escuchar igual el eco, ¿ok? También vimos eso, ¿ya? También vimos el concepto de reverberación. ¿Y qué dijimos de eso? Dijimos lo siguiente. Dijimos que sucedía primero en espacios grandes, abiertos, ¿no es cierto? Y por lo general techado, ¿ya? Por lo general, ¿sí? Y aquí corresponde a reflexiones múltiples, ¿sí? Nada más que eso, a múltiples ecos. Por eso que en la iglesia es el mejor ejemplo que hay como para el concepto de reverberación, ya que el sonido que emite una persona, ¿no es cierto?, se le puede reflejar en las paredes, en los techos, y múltiples, ya porque algunas veces hay pasillos por aquí atrás, por lo tanto usted escucha el eco muchas veces, repetido muchas veces. Eh, Eso más o menos era el concepto de reverberación, era lo importante, ¿ya?, de este concepto. En fin. También vimos el concepto de refracción. Eh, Recordemos una cosa importante, que también vimos la refracción cuando la onda cambiaba de medio, ¿sí? Pero aquí la onda está en el mismo medio material, solamente que cambian algunas condiciones del medio. Cuidado con este dibujo, porque este dibujo no está a una escala adecuada. Aquí está muy cerca de la persona del... Entonces, esta distancia es muy corta para que se fleje, ¿ya? Y también la distancia que hay entre la temperatura, perdón, el aire a mayor temperatura y el aire a menor temperatura es muy corta en este dibujo. Un dibujo más o menos legal de este fenómeno sería algo así,
Aquí está la persona 1 que emite el sonido, y una gran distancia está la persona 2, por si acaso. ¿Ya? A veces estas imágenes tienen que recordar que son ilustrativas, ¿ya? Pero tenéis que hacer la distinción. Y lo otro, que las masas de aire, la separación entre el aire frío y el aire caliente es alta, ¿ya? Es de mínimo unos 5 metros, 3 metros en adelante, ¿ya? Arriba va a estar el aire frío, o abajo, da lo mismo, y el aire caliente va a estar abajo, ¿sí? Por lo tanto, eh, recuerde que el sonido, ¿por qué lo digo yo? Porque aquí aparece una flecha, porque nosotros lo que dijimos de esto, la clase anterior dijimos que el sonido se flectaba, ¿no es cierto? Sufría un cambio de dirección, pero ese cambio de dirección era hacia el aire de menor temperatura, hacia abajo, en este caso, y cuando el aire de menor temperatura esté arriba, siempre se flecta en la dirección del aire que tiene o del material que tiene menor temperatura, porque esto pasa en cualquier material que tenga temperaturas distintas en distintos sectores, ¿ya? Ya que el sonido viaja en los materiales, chiquillos, en el agua, en los metales, en el cemento, en lo que sea, ¿ya? Entonces es válido también para el agua. Ok, en un segundo, salud. Ok, entonces, ¿por qué lo digo? ¿Por qué hago la distinción? Porque el sonido viaja así, mire, en una onda bastante grande, ¿ya? El sonido puede tener longitudes de onda entre 1,7 centímetros aproximadamente hasta 17 metros. Son las longitudes de onda del sonido. Entonces, en este dibujo, que no está a escala, ¿sí? Aquí, por ejemplo, él escucha el sonido y este no lo escucha, pero para que eso pase, tiene que estar a una distancia muy grande, como acá, ¿sí? Como en este dibujo. En este caso, si está el aire frío arriba, lo más probable es que el sonido se flecte, ¿no es cierto? Perdón, ahí. Y cambie de dirección hacia arriba, se va hacia arriba. ¿Fija? Y esta persona no oye. En caso contrario de que sea al revés, el aire frío, eh, ahí vamos a ponerlo en azul, de que se flecta hacia el aire frío. En este caso, al revés sería, si el aire frío está abajo, se flectaría hacia abajo y la persona puede escuchar un sonido a grandes distancias. Eso es la gracia de la refracción. Es que este fenómeno en algunas ocasiones hace que uno escuche un sonido a grandes distancias. ¿Te fijas? Eh, Eso sucede cuando el aire tiene menor temperatura abajo. ¿Ya? En fin, recordemos que a medida que nosotros vamos alejándonos del planeta y vamos subiendo a una altura considerable, las masas de aire van variando su temperatura en algunas zonas. Bueno, eh, la tendencia es que a mayor altura, menor temperatura del aire, pero en algunas zonas hay zonas donde hay gradientes de temperatura fría y caliente, ¿ya? Lo mismo en el agua. También lo vimos eso la última clase, estamos haciendo un recuento. También vimos el fenómeno de difracción, ¿sí? Y este fenómeno, ¿qué pasaba? Que, por ejemplo, cuando una onda se topa con un obstáculo y este obstáculo tiene una apertura, ¿ya? Eh, el sonido va a cambiar, se va a deformar un poco, ¿ya? Y en realidad, mire, en realidad lo que es lo siguiente. Si usted en esta imagen se aprecia un compadre con una guitarra, ¿no es cierto? El sonido va a viajar hacia aquí y va a chocar aquí. Una vez que choca, uno tiende a pensar que el sonido va a seguir de largo aquí. Y esta persona que está aquí abajo no va a escuchar nada. No, lo que pasa es que estas aperturas se vuelven nuevas fuentes de onda. Y también los bordes, ¿ya? Las esquinas. Todas las esquinas, los bordes, se convierten en nuevas fuentes emisoras de onda. Esto es por el principio, esto es por Huygens, ¿ya? Eh, Todas las esquinas, chiquillos, los sonidos que se emiten, cuando, no sé, es una cuestión rara, ¿ya? Se transforman en nuevas fuentes emisoras de sonido, ¿ya? Es una propiedad del sonido, también, esta de la difracción. Otro ejemplo que le puedo dar de esto es cuando usted está en una habitación cerrada, ¿no es cierto?
y está hablando, no sé, está metiendo ruido, cualquier cosa. Y las puertas, ¿no es cierto? El sonido a la apertura de las puertas siempre tienen un espacio abajo y arriba. Entonces, cuando viene el sonido por aquí, llega hasta apertura, ¿ya? Esta apertura se transforma en una nueva fuente emisora. ¿Se fija? Todas las esquinitas, como que el sonido doblar aquí, se transforma en una nueva fuente emisora de sonido. La persona que está acá puede escuchar. No solamente puede escuchar, porque el sonido se difracta, ¿ya? También puede escuchar porque también lo absorbe. Recordemos que una parte del sonido siempre es absorbido, ¿ya? Pero recordemos que uno escucha bajo esto, por el otro lado de la puerta, recuerden que el sonido va perdiendo potencia, ¿sí? No es algo que dure en el tiempo. Y gracias a Dios, sino la contaminación acústica, imagínense. ¿Cómo sería el ruido? El ruido es menos mal que desaparece, por eso que en la noche uno no escucha nada. ¿Fija? Es como lógico, obviamente, lo hemos experimentado siempre, pero es porque el sonido es una onda que pierde energía rápidamente. ¿Ya? Tiene esa característica de perder energía rápidamente porque es una onda de presión. ¿Sí? Por lo tanto, siempre se escucha más bajito. A medida que uno se aleja también se escucha más bajo, etcétera, etcétera. Ya. Eso creo que fue lo último que vimos. Esto de difracción y el concepto nuevo que vimos la clase anterior, porque estamos haciendo un repaso todavía, aún no comienza aún la clase de hoy, eh, era el concepto de resonancia. ¿Ok? Un segundo. Ahí sí. Ya. El concepto de resonancia, eh, la verdad es que fue lo último que vimos en la clase y lo nuevo, ¿cierto? La nueva materia, digamos, de la clase anterior. Tiene un fenómeno bastante particular, ¿ya? Y tenía que ver con la vibración espontánea de algunos materiales, ¿sí? Porque uno puede estar tranquilamente, a veces mirando por la ventana, y de pronto pasa un camión de basura o lo que sea por afuera de la casa, y el vidrio de la ventana, si es que está suelto, se nota más, comienza a vibrar, ¿ya? Es como una vibración espontánea. ¿Cómo se explican esas vibraciones espontáneas? ¿Ya? No son fantasmas ni mucho menos, ¿no es cierto? Sino que más bien tiene que ver con el aumento de la amplitud de la vibración natural, ¿ya? De los materiales. Tiene que prestarme atención aquí porque este concepto, aunque lo hayamos visto, quedó un poco, algunas cosas quedaron en el tintero. Mire, fíjese. Le voy a dar el siguiente ejemplo. Si yo tengo un vaso de vidrio, ¿sí? Un vaso de vidrio, ahí está el vaso. Este vaso está compuesto por partículas, ¿no es cierto? Por partículas, igual que toda la materia, ¿no es cierto? Toda la materia está compuesta por partículas, por electrones, por átomos, ¿no es cierto? Por elementos distintos, ¿sí? A veces por aleaciones, etcétera, etcétera. Estoy dando un ejemplo para el vidrio, ¿ya? Si yo hiciera un zoom a este costado del vidrio, hagámosle un zoom, ahora sí, zoom, ahí está, y agrandamos esto, ahí está, entonces me voy a dar cuenta que las partículas están vibrando, chicos. Y ese es uno de los movimientos de las partículas. Las partículas tienen, las partículas atómicas, las subatómicas, las partículas que componen los cuerpos, así, los elementos mismos, los compuestos también, vibran, no solamente vibran, también tienen, los electrones, por ejemplo, vibran en su propio eje. Y hay algunos movimientos de nutaciones ahí que son medio locos, pero veamos nosotros esto, estamos viendo esto de que vibran en algunas partículas, todas las partículas, perdón, vibran pero con una frecuencia natural de vibración. Esta frecuencia natural de vibración aumenta la amplitud, perdón, de la vibración, sí que aumenta la temperatura, pero eso no nos interesa, ¿ya? Vamos a dedicarnos al sonido nosotros. Entonces, esta partícula está vibrando con una frecuencia natural. Si yo la invado con una onda sonora que tenga una frecuencia parecida o igual a la frecuencia natural de vibración, es como que le aportáramos energía a esta partícula. La voy a dibujar acá solita.
¿sí? Cuando esta frecuencia natural coincide o es muy parecida a la frecuencia que le llega de la onda sonora, esta partícula empieza a vibrar con una mayor amplitud. Con una mayor amplitud, como que le dieran empujoncitos sucesivos, ¿ya? Como esta está vibrando, ¿no es cierto? Esta partícula está vibrando con una vibración natural, eh, y viene esta onda con la misma frecuencia, ¿no es cierto? Como es una onda mecánica, puede interactuar con la materia, ¿se fija? Directamente. Entonces, cuando esta va para allá, vuelve y al momento de ir de nuevo, esta onda la empuja de nuevo, le aplica pequeñas porciones de energía continua, periódica, ¿ya? Por lo tanto, aumenta la amplitud de vibración. Y esto eh, sucede no solamente en los elementos ni en las partículas que componen los materiales, ¿no es cierto? En los metales sucede sí, en los gases también, en algunos, en el agua también entra en resonancia, todos los materiales pueden entrar en resonancia, los materiales puros. Pero, por ejemplo, yo les di un ejemplo del puente que se cayó, del puente que Catacoma. En este caso, tenemos los metales, están vibrando con cierta frecuencia natural de vibración, ¿ya? El cemento está vibrando con cierta frecuencia natural de oscilación, ¿no es cierto?, de vibración. Y todos los materiales que componen el puente tienen cada uno una frecuencia específica, ¿ya?, de vibración natural. Pero no solamente eso, todo esto está conectado. Entonces, la estructura misma, la estructura completa, tiene una frecuencia natural de oscilación. Los puentes se mueven, vibran, tienen una frecuencia natural de oscilación, ¿ya? Y la forma, todo eso tiene que ver con esta frecuencia final. Si el puente es muy largo, si el puente es más corto, la forma que tenga, todo, toda la vibración natural de cada uno de los materiales y la forma que tengan esto y la forma en que estén anclados, ¿no? Los pilares, qué sé yo, las vigas metálicas, el cemento, el fierro que va abajo en la losa aquí abajito hay fierro, qué sé yo. Eh, Todo eso, la suma de todo eso, da una frecuencia natural de oscilación de este puente, la dio. Y todos los puentes tienen una, todos los puentes que son largos. Además, sumándole además el tráfico de los automóviles que pasan por acá, también aportan a que este puente oscile con una frecuencia natural, ¿ya? ¿Sí? Y fíjese que un pequeño viento, decía el video, un pequeño viento de 64 nudos o algo así, que es poco, fue capaz de botarlo. ¿Por qué? Porque entró en resonancia, ¿no es cierto?, con la frecuencia natural de vibración del puente. En este caso no fue un sonido, fue un viento, es una resonancia mecánica en este caso, no es una resonancia acústica. Esta de acá es una resonancia mecánica, ¿sí? Ese viento pequeño le dio como pequeño, este puente estaba vibrando, ¿no es cierto?, de aquí para allá, una frecuencia natural, ¿ya?, de vibración. De aquí para allá, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, ¿sí? El viento, poco a poco, le iba dando pequeños empujoncitos, como cuando uno está en un columpio, ¿no es cierto? Ahí en un columpito, y alguien por detrás le da pequeños empujoncitos, ¿sí? Es lo mismo. Esto exactamente lo mismo. Otro ejemplo de resonancia mecánica es el del péndulo. ¿Se acuerdan que vimos un video donde colgábamos, acá teníamos dos maderitas a los lados? Esto era hilo, el hilo conectaba una madera con la otra madera, ¿sí? Y teníamos, ahí estaba el hilo, lo voy a poner en azul para distinguirlo de los otros materiales, y teníamos dos péndulos colgados. Un péndulo es una masa, un peso con un hilo, ¿ya? Una masita amarrada a un hilo. Y si tenían la misma longitud y la misma masa, ¿no es cierto? Tenían la misma longitud y la misma masa, los dos péndulos. Si yo hacía vibrar uno, ¿sí? Si yo hacía vibrar uno, el otro, a través del hilo, ya que tiene que ser del mismo material, yo lo puedo poner en madera aquí arriba, lo más probable es que resulte, ¿ya? O tiene que haber alguna forma de que se transmita esa oscilación, ¿sí? Eh, Al momento de vibrar este péndulo, ¿sí?, esa frecuencia de vibración se transmitía al péndulo vecino y
a través de un tiempo determinado, cortito, el otro péndulo empezaba a oscilar también. Pero si ponían un péndulo con la misma masa pero con una longitud menor, no pasa nada, pues no entra en resonancia. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta y saca conclusiones solo, se va a dar cuenta que la frecuencia con la cual oscila un péndulo depende del largo. Por lo tanto, si las dos tienen el mismo largo, deberían tener la misma frecuencia de oscilación. ¿Se fija? Porque depende del largo. En cambio, este que tiene un largo menor, la mitad, por ejemplo, de este largo, entonces, no entra en resonancia. Eso también lo vimos en un video. ¿Ya? Y otro ejemplo de resonancia acústica, este de los diapasones, pero yo estoy seguro que la mayoría de ustedes no conoce lo que es un diapasón. O quizás sí, pero la guitarra la han visto todos. Entonces, mire, fíjese en este ejemplo. Si usted coloca dos guitarras de frente, y digo de frente que estén de frente ¿cómo se llama? El orificio de la guitarra. A ver si puedo hacer un dibujo en 3D, sí. Ahí está el mástil, ¿no es cierto? Ahí están, se supone que están de frente los dos orificios. ¿Ya? Ahí están los mástiles de la guitarra. Si usted la coloca de frente una con otra, vamos a dibujar las cuerdas ya, pero de otro color. Supongamos que esta guitarra se le cortaron 4 cuerdas y solamente tiene 2, ¿ya? Vamos a facilitar el dibujo. Se le cortaron 4 cuerdas y solamente tiene 2, ¿sí? Y las dos tienen las mismas cuerdas, ¿ya? Esta es la cuerda 1, esta es la cuerda 2. Ya supongamos que la cuerda 1 la tiene y la cuerda 4 también la tiene, ¿sí? Entonces esta también tiene la cuerda 1 y la cuerda 4. La cuarta cuerda de 4. Si yo voy con mi dedito, ¿no es cierto? No, es negro. Voy con mi dedito y toco la cuerda 4. La cuerda 4 va a empezar a vibrar, ¿no es cierto? Y va a emitir un sonido. Y como lo más probable es que la cuerda 4 tenga el mismo tono, es decir, la misma nota. Supongamos que la cuerda 4, yo no cacho nada de música ni de guitarra, así que voy a dar un ejemplo. Supongamos que emite la nota la cuerda 4, ¿ya? Además, que supongamos que son del mismo fabricante las dos cuerdas, es decir, tienen el mismo material, tienen la misma tensión y tienen el mismo largo, ¿ya? Por lo tanto, entran en resonancia. ¿Qué quiere decir eso? Que después de un tiempo pequeñito, la cuerda 4 también se empieza a vibrar. ¿Ya? Usted la va a mirar, espontáneamente comienza a vibrar. Y eso es otro ejemplo de resonancia acústica, ¿sí? ¿Alguna duda, querido estimado, con el concepto anterior, que es la resonancia acústica, que fue lo último que vimos en la clase anterior? ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Sí? Supongo que están ahí. Se fueron a acostar, querido y estimado. Consultas, dudas, insultos, entonces. ¿Tienen algún insulto? Todo claro, profe, todo claro. Ah, pensé que iban a saltar al tiro. Yo tengo un insulto. Ahí llegaron los insultos, miren. Todo claro, dicen. Ya, que bueno que les quede claro, chiquillos. Estos conceptos son conceptos complejos, querido y estimado. En fin. Bueno, y la resonancia, chiquillos, la resonancia, querido y estimado, es válida para toda onda. Ojo con eso. Mire qué dato más bonito. La resonancia acústica y todas las propiedades que estamos viendo del sonido, por lo general, son válidas para toda la onda. Cambian algunas condiciones nomás, ¿ya? Eh, pero igual hay resonancia magnética también, ¿ya? Se da para la onda, en fin. Ya que tiene estimado, uno ahí dice, hay que tienen que ver el magnetismo con la onda. Hay una relación, sí, entre el magnetismo, entre la electricidad, el magnetismo y la teoría ondulatoria, chiquilla. Hay una relación muy estrecha. En fin, vamos a pasar al concepto al que venimos, ¿no es cierto? Venimos a clases para que aprendamos este
concepto que se llama efecto Doppler. El concepto de efecto Doppler es una propiedad muy especial de la onda. Oiga, recordemos que estas propiedades que nosotros estudiamos, y toda la física en general, toda, corresponde nada más al estudio de la naturaleza, ¿ya? Es bueno que yo le haga la distinción porque creo, bueno, las primeras clases yo nunca les dije esto, pero en la física estudia el comportamiento de la naturaleza, nada más que eso. Entonces, todo lo que nosotros estamos viendo son fenómenos que se cumplen en la naturaleza, ¿ya? Y este fenómeno, este concepto que se llama efecto Doppler, no se escapa de eso. También es algo que le sucede a la naturaleza, ¿ya? Y usted puede decir, ¿cómo? La naturaleza, ahí veo un tren, ahí veo una ambulancia, veo un montón de cosas que no son naturales. No, pues, pero sí puede pasar en el sonido que emite un meteorito al venir hacia la Tierra, al entrar a la atmósfera, ¿cierto? Porque cuando entra a la atmósfera ya hay sonido, viene desde el vacío, pero una vez que entra a la atmósfera empieza a emitir un sonido al entrar, un chiflido. Eh, y eso tiene que ver con el efecto Doppler, profe. Bueno, algo de eso. ¿Sí? No la caída directa, no tiene que ver con eso. También el efecto Doppler se da en la luz. Como la luz es una onda, he llegado a decir que las propiedades de la onda se cumplen para toda la onda, ¿sí? El efecto Doppler también se da en la luz, ¿sí? Y la luz es una cosa natural, ¿sí? En fin, mire, preste atención porque yo sé que usted ha experimentado este concepto de efecto Doppler. Yo sé que le ha pasado que cuando viene una ambulancia, ¿no es cierto?, hacia usted, eh, y después pasa la ambulancia, supongamos que viene súper fuerte y con las sirenas prendidas, ¿no es cierto? O sea, las sirenas no me interesan, con el ruido, ¿cierto? Sí, sirena se llama el sonido, sí. Con las sirenas prendidas, las otras son las palizas, son sí. Con las sirenas prendidas, entonces viene con alta velocidad, puede ser un carro de bomberos, una patrulla, ¿no es cierto? O lo que sea. Si viene a alta velocidad hacia usted, estoy seguro de que el sonido que usted escucha cuando viene la ambulancia es distinto al sonido que usted escucha cuando pasa la ambulancia, ¿ya? Cuando la ambulancia se acerca a usted a gran velocidad, ya tiene que ser, esto es válido para velocidades grandes, ¿ya? Usted va a escuchar un sonido mucho más eh, agudo, ¿no es cierto? Que cuando pasa la ambulancia usted escucha un sonido mucho más grave. Eh, y es porque la fuente sonora, en este caso la ambulancia, se va moviendo. Y como tiene una velocidad, la fuente sonora tiene una velocidad, y el sonido también tiene una velocidad, ¿sí? A ver, ¿saben qué? Les voy a explicar esto de otra forma. Espérenme. Voy a cortar aquí esta ambulancia y la vamos a llevar a otra página porque me sirve. Ahí sí, espera un poco. Ahí está, ahí sí. Entonces, me va a servir para el ejemplo acá. Ahí está la ambulancia. Mire, supongamos que la ambulancia está detenida, ¿ya? Esta ambulancia no se mueve, ¿ok? Está detenida. Entonces yo voy a dibujar la onda. ¿Cómo sería la onda? Eso representa una onda sonora, ¿ya? Sería, el sonido viajaría algo así, mire. Así. Es decir, ahí, las longitudes de onda, las distancias que hay entre esta onda y esta otra, son iguales. Son todas las longitudes de onda iguales aquí.
Eso sí que no se está moviendo. Si es que la fuente de sonido, ¿ya? No se está moviendo. Esta frecuencia es constante, se nota constante aquí. De hecho, la frecuencia de la fuente nunca cambia, siempre es la misma, ¿ya? Entonces, en el caso de que esté quieto, ¿no es cierto? En el caso de que esté quieto, estas ondas son todas parejitas, ¿sí? Pero, si, mire, voy a sacarle aquí el carro o le voy a pegar otro. ¿Qué pasaría si el carro ahora se mueve? Mire, fíjese. Entonces voy a dibujar la primera, el primer pulso, ¿no es cierto? De sonido, ¿ya? Y si el carro se mueve, fíjese, estaba ahí, ahora va a estar acá, ¿ya? Voy a dibujar el otro pulso que sigue, va a quedar ahí. Y si el carro se mueve con alta velocidad, ¿no es cierto? Supongamos ahí en otro tiempo, se va a generar otro pulso que representa el sonido, ¿ya? Estos pulsos, y va a ser ahí. ¿Se fijan? Que la longitud de onda, de alguna forma mecánica, ¿ya? Porque se va moviendo la fuente, se achica. Y si la longitud de onda se achica, entonces la frecuencia aumenta, ¿sí? Y si la frecuencia aumenta, el sonido es más agudo, ¿ok? El sonido en sí es más agudo, ¿ok? Eh, entonces, cuando pasa la ambulancia, viene esta onda sonora y tengo un observador aquí. Vamos a dibujar ambos observadores, ¿sí? Ahí está el otro, ¿ok? En este caso, la longitud de onda aparentemente es más grande, ¿ya? Es un efecto mecánico este chiquillo, ¿ya? Pero la frecuencia de la fuente siempre es la misma. Entonces aquí la frecuencia se escucha más pequeña. Si la longitud de onda aumenta, la frecuencia es más pequeña y las frecuencias bajas o pequeñas son sonidos graves. Y la frecuencia alta, ¿cierto? Corresponden a sonidos agudos. Al tiro voy al chat. Alguien me escribe, a ver, veamos. Completamente distinto, ¿qué cosa? No entendí, Canela, el mensaje. Completamente distinto, ¿qué cosita? Entiendo. Bueno, cuando parece que se desconectó algo. Ya, alguien me escribió en el chat con la luz. Martín, mire, Martín me preguntó. Sí, todo completamente diferente se escucha. O sea, no diferente. Por ejemplo, si este es un tema, en vez de una ambulancia, supongamos que la sirena de la ambulancia es un tema de música, no sé, supongamos de Daddy Yankee, ya por dar un ejemplo, ya no es que me guste el reggaetón, pero estoy dando un ejemplo. Si va escuchando con la música fuerte, ¿no es cierto? Y empieza a viajar con alta velocidad, no es que se escuche diferente de Daddy Yankee, no es que se escuche con distorsión, ¿no? Sino se va a escuchar con distorsión, no. Sino que más bien su voz, el timbre de voz que se te va a salir a él, va a ser distinto. Ya se va a escuchar más aguda la voz de Daddy Yankee. Y cuando pase la ambulancia, se va a escuchar más grave la voz. ¿Ya? La frecuencia, en realidad, estas son frecuencias aparentes. Son frecuencias aparentes. A ver, voy a la pregunta que me hizo. Claro, se escucha muy diferente cuando va y cuando viene. ¿Ya? Sería interesante que hicieran las preguntas para que la vieran todo, porque así quizás les puede servir a los compañeros, pero no importa. Dice entonces, Martín Peso, dice, ¿cómo pasa eso con la luz? Ya. Eh, Querido Martín, la luz es una onda. Y como es una onda, también tiene la propiedad o sufre o experimenta, mejor dicho, el efecto Doppler. Mire, a ver, uno de repente tiene que preguntarse cosas. Si usted está en la Tierra, el ser humano con suerte
ha ido a la Luna, si usted está en la Tierra y va a una tienda de libros o pone en internet información acerca del universo, le van a aparecer gigas y gigas y gigas de información. Y si se pone a leer un poco más, si se pone a leer otro poquito, uno llega al meollo del asunto y dice, a ver, este planeta o esta estrella tiene ciertos elementos químicos. Esta estrella tiene cierta temperatura. Esta estrella se va alejando, esta estrella se va acercando, y uno dice, ¿cómo diablo? Se pregunta, ¿cómo diablo estas personas que están aquí en la Tierra, no han ido, con suerte han ido a la Luna, cómo saben que esos planetas tienen esos elementos? ¿Ah? O que esas estrellas tienen esta temperatura, tienen ese tamaño, tienen tal y cual propiedad, es de este color, es de este otro color, se va alejando, se va acercando. ¿Cómo saben eso, estos tipos eso, si nunca han salido de la Tierra? ¿Vos? ¿Cómo se sabe eso? Uno dice, pero fácil, profe, en un laboratorio. Sí, pero en un laboratorio yo lo único que puedo hacer, no puedo crear un sol, pues, no puedo crear un planeta, entonces ¿cómo voy a saber esas cosas? A través del estudio, muchachos, el estudio de la luz. Solamente a través del estudio de la luz. La luz entrega un montón de información. Mire, voy a dar una explicación rápida de lo que me preguntó el compañero, del efecto Doppler en la luz, me preguntó el compañero. ¿Por qué? Porque el otro semestre vamos a tener un capítulo completo de la luz. Vamos a estudiar la luz de principio a fin. ¿Ya? Por eso íbamos a ver esto también, pues, obvio. Rápidamente. Espero que le haya quedado claro el ejemplo con la camioneta o con la ambulancia, porque es el mismo para las estrellas, para los planetas. Para el que crea que un astrónomo está todo el día mirando por un ocular, digamos, a las estrellas, está completamente equivocado. ¿Ya? La astronomía no es tan romántica como se cree. ¿Sí? Es bonita en todo caso, porque las ciencias igual son bonitas. Eh, es solamente los telescopios por lo general son radiotelescopios. Lo que lo que hacen es eh, buscar radiación, es decir, buscar ondas de luz, ¿sí? Y esas ondas de luz le entregan información. Cada uno de los elementos emite una frecuencia específica de luz. El helio es como una huella digital. El helio, el hidrógeno, todo tienen una rayita que se llama un espectro, ¿sí? Estas rayitas son todas diferentes para cada elemento. Entonces, si una estrella, a todo esto, el que cree que lo que ve en el cielo, que nosotros llamamos comúnmente estrella, corresponden a una sola estrella, está equivocado, ¿ah? Por lo general, estas cosas que brillan en el cielo son planetas, son, de verdad, no estoy hablando en serio, son cúmulos de estrellas, ¿ya? Donde son varias, uno ve una sola porque está muy lejos, ¿sí? Pero con un buen telescopio puede distinguir varias, ¿sí? Nebulosas, hay muchas, también hay galaxias, hay cúmulos galácticos que se ven como simples estrellas, pero en realidad son este tipo de objetos, ¿ya? Y podemos saber de qué están compuestos, ¿por qué? Porque gracias a la luz que emiten, el helio, por ejemplo, emite cierto tipo de luz, el hidrógeno, y todos los elementos, el oxígeno, qué sé yo, todo. Entonces podemos saber de qué están constituidas gracias al estudio de la luz. Ya, volvamos al efecto Doppler, que es lo importante, ¿ya? Que me interesa aquí. ¿Cómo es el efecto Doppler aplicado en la física del espacio, ¿no es cierto? Tiene que ver con que los compadres estos saben, los astrónomos saben, cuando una estrella se aleja o se acerca a un planeta o una galaxia, qué sé yo. Para lo único que sirve el efecto Doppler, o sea, y para otras cosas también, discúlpenme, ¿ya? Porque también hay efecto Doppler gravitatorio, que es otro meollo, es otro cuento más loco que este, ¿ya? Eh, si el planeta o el Sol, ¿ya? O la estrella se va alejando, ¿cierto? Igual que el efecto Doppler en la ambulancia, la onda de luz acorta aquí su longitud de onda, es decir, y aquí alarga su longitud de onda. Es decir, cuando uno observa esto, ¿sí? Si agranda su longitud de onda,
su frecuencia, si aumenta su longitud de onda, su frecuencia disminuye, entonces este color se ve medio rojo, se corre al rojo, ¿ya? Y se hace una comparación con si estas estrellas de helio, supongamos que solamente, o es solo de hidrógeno, ¿ya? Y de hidrógeno dijimos que tenía cierta luz, tenía ciertas huellas, ciertas rayitas dejan el espectro del hidrógeno, ¿ya? Y como se corre el rojo, el color rojo está hacia acá y el color azul está hacia allá, es decir, estas rayitas aparecen corridas, se corren un poquito y se comparan con la original, entonces se dice, esta estrella se va alejando, estrella, galaxia o cúmulo, lo que sea, ¿ya? En el caso contrario, si viaja hacia acá, la longitud de onda aquí es más corta, ¿cierto? O sea, uno dice que es más corta en el dibujo, uno dice, esta cuestión aumentó mucho, ¿no? Son súper pequeñas las longitudes de onda de la luz, por si acaso, ¿ya? De la luz visible, por lo menos en adelante, o sea, de la microonda en adelante. En fin, la longitud de onda es pequeña, por lo tanto, la frecuencia es grande, ¿sí? Y se ve azul. O sea, no se ve azul, sino que más bien agarran el espectro del hidrógeno, que es este que está aquí, el original en reposo, la luz de hidrógeno sería esta, en reposo, y la comparan con esta que viene acá, ¿sí? Con esa que viene ahí, y se dan cuenta que está corrido a este lado de acá, está corrido a raya. Entonces, si se corre a la derecha, entonces está corrido al azul, y entonces se concluye que la estrella se va acercando. ¿Ya? Es muy bonito esto, sí, estas cosas tienen aplicaciones, sí, muchas aplicaciones. Eh, con este conocimiento ha avanzado mucho, digamos, el estudio de los astros, ¿no es cierto? El estudio celeste. Ya, chiquillos, miren, se me fue la hora, pero va a quedar una pregunta para ver si alguien le responde la próxima semana, que es la siguiente, mire. En este caso, ¿no es cierto? Dijimos que el sonido se sentía agudo aquí y aquí grave. ¿Qué pasa si la fuente sonora viaja a la misma velocidad del sonido? Recordemos que el sonido viaja con cierta velocidad, en este caso la velocidad de la fuente es cero. Aquí dijimos que la velocidad es alta, pero no superior a la del sonido. ¿Ya? ¿Qué pasa si el sonido, si la velocidad de auto es la misma velocidad que tiene el sonido? Ya es una pregunta que queda abierta. Chiquillos, vamos a quedar hasta acá. Vamos a retomar desde aquí la próxima clase, ¿ya? Para que eh, me haga preguntas la próxima clase, ¿ya? En fin. Chicos, quedamos hasta acá. Disculpen que me haya pasado el tiempo, pero no pude hacer las preguntas si es que entendieron o no. ¿Se entendió algo, supongo? Espero que sí, un poquito. Ya, chicos. Nos vemos. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Chaito. Adiós. Chao, chao.